Bueno, hay algo que dice el Señor, ¿verdad? A mí me va a tocar predicar sobre eso al fin del mes, pero que en todo momento debemos estar preparados, así como las vírgenes que estaban listas con sus lámparas y cuando el Señor llegó, las que no estaban listas se quedaron afuera. Porque hoy en la mañana el pastor no se sentía bien y hoy le tocaba pararse aquí en la prédica a él. Me dice, Lucy, no me siento bien. Digo, ¿y qué es la prédica? Me dice, esto es lo que toca. Y créame, yo me paré a las 10 hoy porque tuvimos una semana pesada con las misiones, fue pesado, porque regresamos de Guatemala al día siguiente, ¡pum!, misiones directo de trabajo a trabajo. Pero Dios le da la fuerza a uno. Y cuando uno está preparado, no importa. ¿Sabes qué? Dámelo. Dios va a dar lo que va a dar. Y en realidad pude sentir cómo su presencia se estaba elevando aquí durante la alabanza. Cómo estábamos sintiendo que Él está trabajando en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene algo, alguna cosa que está pasando y le estamos pidiendo cada quien individualmente al Señor. Y Él nos responde. Pero una de las cosas que a mí me toca hoy predicar sobre los dos deudores, que esto está relacionado con el siervo malvado. Diríamos el siervo malvado. Yo vi milagros durante la visita que yo tuve hace 8 años. Yo vi que no había esto y la pastora dijo, no tenemos, no hay ni frijol ni arroz, no vamos a poder ponerle a las bolsas. Dice, cuando estábamos empezando, dice, llega un camión y dice, oiga, ¿me darían permiso de pararme en la bodega? Porque no tengo en dónde parar mi camión. Y decía en inglés algo de esperanza. Y cuando le dijimos que sí, dice, mire, traigo 2 paletas hasta allá atrás que se las quiero donar, que quiera que quieran. Era frijol y arroz. Y ese es un testimonio de un misionero que estuvo hace 8 años. Pero esta vez él vio la gloria de Dios, dice, my goodness, ahora hay pollo. Vimos vegetales salir de donde no sabíamos ni dónde. Una hermana empezó a traer vegetales cada 4 o 5 días, venía con cajas y cajas de, tú sabes, todo lo que cortaste, repollos, chayotes, todo lo que venía. Y le pudimos hacer montones, casi 300 bolsas de vegetales a los ancianitos. Pero todo eso es parte de un milagro. Y todo empezó con el pastor y conmigo con un proceso de sanidad y perdón. Porque algo que no entendemos, hermanos, es que si no sanamos, si no perdonamos a los que nos han ofendido, si seguimos guardando resentimientos, yo hubiera querido hacerlo así, le iba a pedir a mi hija que está aquí que se atara a mí con un hilito, porque tristemente no solamente nosotros seguimos atados a esa persona espiritualmente a la que no hemos perdonado por sus acciones, sino que atamos nuestras generaciones por venir. Y ellos reciben eso después. Le damos permiso al diablo de seguir influyendo en nuestras generaciones. Pero cuando nosotros perdonamos, soltamos y dejamos ir. Y es un proceso diario. Porque a diario va a haber gente que te va a dar. Tú vas a dar toda tu energía, todo tu amor, vas a poner hasta tus finanzas en la línea por alguien. Y de repente te van a defraudar. Y te van a defraudar horrible. Y se siente feo. Y uno dice, wow, toda la energía, todo el tiempo que perdí en esta persona, hasta mis recursos que pude haber dado a mis hijos, usé para ayudarle. Y mira cómo paga. Pero el trabajo de nosotros no es mantener a esa persona cautiva con nosotros. Nuestro trabajo es soltarla. Dios se encargará de ella. Pero si nosotros no soltamos, ¿qué sucede, hermanos?
Dios dice, bueno, tú quieres tener la tabla, pues tú ora con Él, mira qué haces con Él. Y ahí andamos, como esos carros de los novios que andan jalando los botes. ¿Se acuerda cuando les ponen botes a los novios? Y no nos damos cuenta, pero jalamos botes espirituales. De las cosas que nos pasaron desde niñez hasta lo que nos pasó el día de hoy o ayer. A diario tenemos que aprender a soltar. A diario tenemos que aprender a perdonar. Porque Jesús dijo, cuando Pedro le preguntó, que 70 veces 7. Y ahorita vamos a ir a través de todo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo voy a perdonar? Porque si Jesús nos dice en su palabra, que ya la vamos a leer, que Él deja 99 ovejas por ir a buscar a la perdida. ¿Con quién somos nosotros? Pero es que esa perdida se vuelve a soltar. Bueno, mire, a veces hay quienes amamos y cuando usted los suelta viene el Señor y le quiebra la pata. Y los hace pasar. A esa persona la va a hacer pasar tiempos duros porque si tiene un llamado, le va a quebrar a la patita. Por eso se dice la peniquebrada. Porque al ovejero, les iba a decir el pastor, cuando ya no puede con una oveja que se le vuelve a ir, se le vuelve a ir, le quiebra la pata para que ya no se vaya. Pero no es el trabajo tuyo quebrarle la pata a nadie. El trabajo tuyo es soltársela a Dios y perdonarle, dejarla ir. Y si algún día regresa a ti y te pide un favor, vuélveselo a hacer, porque eso dice Dios. Pero quiere decir que vas a andar, como dice el pastor, mushi con esa persona otra vez. Te vas a cuidar de que no te vuelva a dañar, pero ya no vas a estar atada ya. Vamos a ir a la palabra primero en Mateo 18, del 12 al 35. Vamos a leer del 10, por favor, Jesse. Verso 10 al 14 por ahorita. Vamos a estar en puro 18 y una escritura más vamos a ver y eso es todo. Dice, mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de sus pequeños. Amén. Porque a lo mejor nosotros fuimos uno de esos 99 y Dios tuvo que salir a buscarnos. Ya estando en sus caminos, a veces nos hemos descarriado. El Señor nos persigue. Por eso me encanta tanto esa canción que dice que el Señor nos persigue, nos persigue. Dice, está persiguiéndome, persiguiéndome, persiguiéndome. Porque nosotros pensamos que nosotros perseguimos a Dios y no es así. Cuando hay un llamado, Él nos persigue. Él nos persigue, nos persigue, nos persigue. Y créame, es increíble ver entre los héroes de la fe que Dios no los usó cuando estaban bien jovencitos, muy poquitos hay, contados. Ya estaban bien mayores. Porque los persiguió, a lo mejor no voltearon el rostro. ¿Quién sabe si a Pablo el Señor trató de hablarle mucho antes? Pero no quiso oír. Tuvo que botarlo con la luz para hablarle y decirle, aquí estoy, soy Jesús, para que lo oyera. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que ninguno de sus pequeños, y Él tiene a sus escogidos. Hay quienes no están escogidos por el Señor. Hay quienes no van a experimentar la presencia de Dios, ni nunca van a experimentar el testimonio. Y no es porque nosotros no lleguemos a ellos, es porque Dios tiene sus misterios que no podemos comprender.
Pero si usted está aquí, quiere decir que el Señor lo está persiguiendo. Diga, el Señor me persigue. Piénselo. Pero ¿qué hace uno cuando alguien lo persigue? Uno se esconde. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. El Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás? Ya no se esconda, hermano. No nos escondamos de la presencia del Señor. Enfrentémoslo. Permitamos que Él clarifique nuestros pensamientos y vaya limpiando nuestro corazón. Porque eso es lo que Él quiere. Entre más soltamos, más vamos a ver. Y a veces hemos mantenido aún a personas que amamos, aún hijos. Decimos, pero ¿por qué no ora? Porque nosotros creemos que somos Dios, que somos los que podemos resolver. Y mientras nosotros nos pongamos en el altar de Dios y creamos que nosotros somos los que resolvemos, Dios no resuelve. No, es que le doy una llamadita, es que le doy una ayudita, es que Dios te dice, suéltamelo, déjamelo a mí. Ya no te metas y yo voy a orar. ¿Sabe que yo lo he visto tantas veces y he vuelto a caer por el amor de madre, lo que sea, amor de amigo, y uno trata y suéltalo. Suéltalo. Porque cuando el hijo pródigo se fue, el papá lo dejó ir. Ni modo, dijo, vete. No estuvo viendo, ay, está entre los puercos, ay, manden a los siervos a sacarlo de los puercos. No, ni supo, no quiso ni saber. Pero cuando regresó, ahí sí estuvo listo para recibirlo. Y ese es el asunto. Que a veces nosotros no queremos que nuestros amados sufran. Y muchos nosotros tuvimos que sufrir para poder oír la voz de Dios. Tuvimos que sufrir. Porque en el humano está ser necios. Somos testarudos. Queremos hacer lo que queremos. Ahora vamos a continuar leyendo el verso 15 en adelante y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Yo espero que cada uno de ustedes tenga una Biblia. Yo respeto a los que miran su Biblia en su teléfono, pero en su teléfono usted no puede escribir. Y usted necesita marcar su Biblia. Si usted no tiene una Biblia, puede preguntarnos al final y con gusto podemos ofrecerle una, pero que la haga su posesión más preciada para que pueda escribir. Este verso es crucial. Este verso usted debe tenerlo bien marcado en su Biblia para comprenderlo. Cuando usted tiene a alguien cautivo, fíjese bien, vamos a ver ahora un momentito lo de la cautividad. Cuando usted no ha perdonado a alguien, esa persona está cautiva debajo de usted. Está atada a usted aunque él no quiera. Está atada a usted. Porque usted no lo quiere, usted lo odia, usted lo desprecia, lo golpeó, le violó, le hizo lo que haya sido. Pero está atada a usted y Dios no puede obrar. Porque ahí lo dice. Todo lo que yo ato aquí, que estoy, ¿dónde está usted parado? En la tierra. Usted no está en el cielo, ¿verdad? No, está aquí, en la tierra esta que podemos pisar. Pero dice que lo que usted ata aquí, el Señor lo va a mantener atado en el mundo espiritual. ¿Ok? Si yo no hubiera soltado todo lo que solté, de todo el abuso que yo viví, yo no estaría aquí hoy. Posiblemente estaría 6 pies bajo tierra.
porque le hubiera dado permiso a todos los espíritus inmundos y malignos que te atacan la mente a hacer cosas que a Dios no le hubieran agradado y posiblemente no estaría aquí. Pero cuando uno empieza a soltar y a desatar y a perdonar, y usted dirá, pero mi marido no cambia 2 días y vuelve a lo mismo, sígalo perdonando. Sígalo perdonando. Siga creyendo en Dios que Él va a obrar. Hágase así como los patos, que todo se les resbala. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque veamos al pato en sí. El pastor lo ha dicho, se lo voy a explicar de nuevo para los que hoy nos visitan o no han estado en estas circunstancias. El pato es un animal muy hermoso. Nosotros hemos allá en el rancho, pero el patito se mete al agua y se le resbala el agua porque tiene un aceite especial en sus plumas. No meta una gallina, la gallina queda así toda llena de agua, pero el pato no. Y el Señor dice que si nosotros estamos con Él, estamos ungidos con su presencia. Y nada que alguien haga debe de sobrepasar esa coraza de aceite que Él nos ha puesto. Depende si usted abre esa puerta y se quita ese aceite manteniendo la falta de perdón. ¿Usted cree que el pastor y yo no pasamos por un montón de cosas? Créame, ayudamos a un montón de gente. Él se sale de su camino, bueno, los dos. Y después nos da una patada así, ¡fum! Y va a llegar otra. Y volvemos a hacerlo. Juanita dice sí. Juanita lo ha visto miles de veces. Rosita, tú también lo has visto. Pero, ¿cuál es nuestro trabajo? Si vuelven, gloria a Dios que volvieron y volvieron transformados, porque allá el diablo los zamboloteó afuera y volvieron en realidad a buscar del Señor. Pero si no vuelven, bueno, allá Dios con ellos, pero ya no es mi problema. Entonces tenemos que desatar, porque si nosotros no desatamos, eso se queda atado en el cielo y esa persona va a estar atada hasta que tú te mueras a ti. Y tristemente, todas las maldiciones que nosotros guardamos se las pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y van de generación en generación. Si usted no rompe eso, vuelve a pasar. ¿Sí me explico? Hay demonios que se atan de ese hilito. Ahorita me lo imaginé. Híjole, de ese hilito. Y se resbalan de una generación a otra a través de ese hilito por la falta de perdón. Y yo creo que todos queremos tener generaciones limpias, ¿verdad? Generaciones que ya no pase lo mismo que nosotros vivimos. Porque si nuestras generaciones anteriores fueron ignorantes, ahora nosotros ya no somos. Dice el Señor que su pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero si usted ya está sabiendo, si usted quiere mantener eso ahí, usted es responsable y va a ser responsable de sus generaciones delante de Dios el día que se enfrente a Él. Por eso el Señor quiere que tengamos corazones dadores. Eso Juanita me dice, ¿te puedo usar, Juanita? ¿Para qué va a ayudar a esa señora si tanto que la ha fregado? Digo, Juanita, porque ni modo, no vamos a guardar eso aquí. Porque hay gente que te ama y te quiere proteger, es cierto. Pero ella sabe que hay que hacerlo anyway. Si te vienen a pedir un vaso de agua, no se lo vas a negar. O un plato de comida, no se lo vas a negar. Una bolsa de alimento. Aunque te hayan echado. Mire, le voy a dar una historia porque le pedí al Señor que me diera lo que tenía que hablar hoy. Cuando nosotros recién abrimos la tienda, no sabíamos ni cómo poner tienda. El que nos ayudó fue don Mickey, porque él había trabajado en Smart y poquito a poco me dijo, vamos comprando, pastora, estantes con el dinero que vaya saliendo. De uno en uno, de dos en dos, compra los estantes ahí donde haya, en Sam's. Y así fuimos poniendo la tienda, porque al principio todo estaba en mesas blancas, de esas de mesas, en cajas. Y la gente entraba y veía en las cajas todo revuelto. Y así fue como fuimos formando la tienda. Pero teníamos un par de americanos hermosos que nos ayudaron mucho tiempo con el ministerio de los niños. Diane
y Jan, su esposo. Y ellos nos ayudaban en la tiendita. Y venía todo tipo de gente, empezó a venir porque, pues imagínate, habían aderezos a 25 centavos y aceite de oliva a $1.50. Pues toda la gente empezó a venir. No teníamos ni puerta, hermanos, en la tiendita. De repente al pastor se le ocurrió poner esos plásticos, los que se usan para entrar a los refrigeradores. Eso teníamos en la puerta para que no se saliera el aire acondicionado. Pero recuerdo que entró una señora con unos shorts de esos bien chiquitos. Ya una señora cuarentona ahí, pero bien provocativa la señora. Y soltó toda su prole, un montón de muchachitos en la tienda. Y empezaron a correr y a abrir cosas. Ustedes saben, lo han visto en Ross y en otras partes, ¿verdad? Empezaron a correr y vino el americano y a un señor de edad y le dijo, no, you cannot open that. Y no sé cómo oyó la señora que le dijo al niño y empieza a gritar al americano. Y empieza a decirle que él tocó al niño y que él le regañó al niño y se los angoloteó. Le dice, yo no lo toqué, solo le dije que no abriera. No, que tú lo hiciste. ¿Qué hizo? Llamó a la policía. Ahí llegó la policía. Entró la policía y clamó que unos rayones que el niño traía aquí se le habían hecho aquí. El policía se rió porque dijo, esos rayones ya tienen 3 días, señora. 3 o 4 días, eso no pasó ahorita. Bueno, al final de los finales se fue. Pero ¿qué pasó? Los americanos se asustaron tanto porque a él le había dado un derrame hacía unos meses antes y ella dijo no, porque él se asustó demasiado. Dijo, no, ya no podemos venir y ya no vinieron. Ya no nos ayudaron. Bueno, se quedó así, la señora se fue, no pasó nada. Años después llamaron al pastor. Le dijeron, pastor, es que tengo una amiga que tiene muchos problemas y necesita oración. ¿Podrá usted ayudarla? Y el pastor dijo, sí, tráigala. Recuerdo que la señora aquí le puso al pastor unas sillas y ella pidió hablar conmigo. Y me acuerdo. Me dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Estaba llorando. Después que el pastor oró por ella. Yo no. Me dice, es que quiero que me perdone. Le digo, ¿por qué? Porque yo soy la señora que le llamó a la policía. Fíjese, cómo Dios la circuló de regreso aquí. Estuvo en nosotros decirle, ¿sabes qué? Salte de aquí, no vuelvas y que Dios te bendiga. Pero sencillamente se le ministró, vino varias veces a la iglesia y después se movió a San Antonio. Pues esas son las cosas que tenemos que soltar. Y hoy quiero que usted haga un acto, como decían allá en la iglesia, de contrición, ¿no? Busque en su corazón y piense a quién todavía usted no ha soltado. ¿Qué situación quiere usted controlar aún? ¿A quién tiene que desligarse de usted para poder usted experimentar la presencia al 100% del Rey de Reyes, Señor de Señores? Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. A ver dónde andábamos aquí. Dice, entonces andábamos. Ay, Dios, ya me perdí. ¿En cuál andábamos, hijo? En el 19. Ok. Mateo 18. Pero mire, cabal, vamos a ir a otro verso donde esto se vuelve a hablar. Regrésame, vete al 16, capítulo 16. Dios es bueno y es fiel, me cambió la página con el aire. Ay, yo lo tengo marcado. Capítulo 16, verso 19. Eso se lo dice a Pedro. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Márquelo. Marque en este, ponga el otro verso y en el otro, para que vea que aquí lo vuelve a repetir el Señor. Amén.
Ahora sí, regresemos al capítulo 18, por favor. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. A veces estamos orando por alguien y queremos que haya un cambio en alguien. Y decimos, pero Señor, ¿por qué no lo sanaste si estoy orando por él? Pero es que esa persona también tiene que poner de su parte y soltar cosas. Mire, hay un libro que el pastor tiene y yo me fascino en leerlo porque, híjole, para leerlo cuesta. Ahorita estoy leyendo la Biblia desde el principio, ya voy en el libro de Josué. Pero estoy leyendo ese libro despacio porque es un médico alópata, que es un médico regular, que aparte de eso, él es un pastor y es un teólogo. Y él empezó a darse cuenta que muchos de sus pacientes que le llegaban aún con enfermedades, ya lo estás leyendo, ¿verdad? Terminales, lo que tenían era un montón de amargura. Tenían falta de perdón. Y vio cómo la gente sanó. Empezó a ver cómo la gente le sanaba y no con medicina, sino con perdón, con confesar, porque a veces no queremos creerlo, no queremos, no, yo no tengo nada contra nadie, sí, pero vives todo amargado, tienes algo, hay algo en ti, búscale, pídele a Dios que te muestre qué es. Y cuando tú estás orando por alguien, sigue orando, pero ora porque Dios le revele a esa persona, no solo Señor, sánalo, Señor, revélale si hay algo en su corazón que tiene que sanar para que ella pueda ser sanado física y espiritualmente. ¿Sí me estoy explicando? Uh-huh. Por eso, cuando dos o más venimos orando por algo, el Señor va a orar. Pero esa persona por la que estamos orando tiene que poner también de su parte. Si no, después desacreditamos a Dios. Es que el Señor no hizo la obra. No, es que la persona a veces no quiso perdonar. Y no podemos hacer nada. Y no quiere decir que todas las enfermedades vienen por eso, pero una gran cantidad sí son debido a falta de perdón. Amén. Bueno, seguimos aquí leyendo y me regresa, se va a poner el clip porque se me vuela la página aquí. Vamos a ver ahora el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Espéreme un segundo, voy a ponerla porque se me corre la... Okay. Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Le voy a explicar algo aquí, ¿ok? ¿A dónde estamos? No lo apunté. Ok, vamos a continuar, si no me voy a perder de lo que estoy aquí. 70 veces 7, ese es un número que usted lo puede multiplicar. Pero no le está diciendo el Señor que cuando llegues a la cantidad de 70 veces 7 tú pares. Ese es una indefinido que el Señor dice, tienes que perdonar siempre. Siempre, en todo tiempo, en todo momento. Y tienes que saber pedir perdón. Pero fíjese bien, si tú ofendiste, si se te fue la boca, si hiciste alguna acción contra alguien que no agrada a Dios, Dios quiere que tú pidas perdón. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Pedir perdón. Porque no queremos aceptar que estamos en falta. A veces nos vemos al espejo y nos vemos tan bonitos que creemos que somos perfectos. Y creemos que no vamos a fallar. Todos fallan, menos yo. No. Hace poquito
Luis dice que yo tengo mente de elefante, porque yo me acuerdo de todo, muchas cosas de mucho tiempo. Pero algo que tengo, sí tengo una memoria bastante buena de acordarme de pequeños detalles de cosas. Pero hubo una situación en la que yo sé lo que pasó, cómo pasó, en qué momento pasó, pero cuando se sacó a la mesa, no voy a decir en dónde, esa persona cambió todo. ¿Y quién era la bruja del 51? Yo. ¿De 51 era o no? De 71. Yo no veía a Chespirito, pero la cosa, 71. Anyway, era yo. Y en ese momento, como que así, ¿verdad? Se le sube a uno y dice, pero si así no pasaron las cosas. El Señor me dijo, cállate la boca. No más ve y pide perdón. Y la verdad es que la persona que había hecho esto ni estaba sentada ahí. Éramos un grupo de liderazgo. Solamente estaba su representante legal ahí sentado. Y dijo, así pasó. Y todo lo cambiaron. Pero sin embargo, el Señor me dijo, cállate y pide perdón. Al siguiente día yo vi a esa persona y le dije, mira, si en algo te ofendí, no tengo nada que perdonarte. Bueno, perdóname, pero quiero oír que me perdonas. No tengo, que me perdones. Bueno, la perdono, pues va. 4 o 5 días después, alguien trae a la cuenta ese momento en el que pasó todo eso y me describe, me dice, es que, qué barbaridad, pastora, cómo ese día se perdió control aquí. Y, híjole, a ver, le dije, descríbeme todo cómo pasó. Yo estaba parado en las gradas, me dice, estaba oyendo. Y me dice, era exactamente como yo sabía que había pasado. Pero sin embargo, Dios me dijo, ve y pide perdón. ¿Y sabes qué? Yo me solté de esa persona. Aunque no pasó, pero alguien me vindicó y me dijo, tú estabas correcta. Sencillamente, yo lo que quería era probarte. Me estaba probando a mí, no a esa persona mentirosa. Me estaba probando a mí. Y eso es lo que el Señor espera, ¿verdad? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Ahora sí les voy a explicar esto porque lo busqué en el poquito tiempo que tuve para preparar esta enseñanza ahorita en la mañana. Los talentos, le debía 10,000 talentos. Bueno, déjeme decirle, el talento en sí, en esa parábola valía 6,000 denarios, por lo que una deuda es de 600,000 veces mayor que la otra. Más significativamente, 10,000, una miriada, era el número griego más alto, y un talento, la unidad monetaria más grande, de modo que 10,000 talentos era una deuda más grande, fácilmente descrita. Era una megadeuda. Estamos hablando impagable, a menos que fueras millonario. Se lo estoy leyendo como lo encontré en el diccionario bíblico. Como comparación, téngase en cuenta que el tributo anual combinado de Judea, Samaria y Edumea, de todos los que daban, era alrededor en esta época de 6,000 talentos, y un denario era el salario de un día, por lo que 10,000 talentos serían el salario de 2,200,000 años. El escenario en la corte es algún rey de otro país donde los sirvientes podrían tener el mismo rango de los gobernadores de la provincia. O sea, lo que le debía era impagable. ¿Ok? Y hay algo muy relevante, que el Señor usa la ley romana, porque en ese tiempo Judea estaba invadido por los romanos. Por eso Mateo era recaudador de fondos, no de los judíos, de los romanos, porque los romanos eran los que sacaban todo el dinero de Judea. Entonces Jesús utiliza el talento, que era una moneda romana, no era una moneda judía, para dar esta parábola. Y hay un aspecto bien relevante
por lo cual se hace una referencia cultural. Y el Señor da esta parábola considerando que los judíos estaban siendo gobernados en Roma. Ponga atención a esto. En la Constitución romana, conocida como las leyes de las 12 tablas, hay un conjunto detallado de leyes sobre los deudores que muestra una gran similitud con el escenario de la parábola. Un deudor que no pagaba podía ser llevado a los tribunales, encadenado y obligado a una serie de arreglos mediante los cuales podría pagar la deuda mediante servidumbre. Se convertía en esclavo. ¿Estamos? También establece que otros pueden venir y pagar la deuda de su nombre, liberándoles de la prisión. Una deuda que no se puede pagar resultó en la esclavitud del acreedor o la venta en el mercado de los esclavos. O sea, si usted no podía pagar, o se convertía esclavo al que usted le debía, o lo llevaba el gobierno y lo vendía como esclavo para pagar su deuda. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo que si usted no perdona, usted se convierte en esclavo. Si usted no pide perdón, usted se convierte en esclavo. ¿Estamos? Y por eso es tan relevante, porque estamos preparándonos para celebrar lo que Jesús hizo en la cruz por su Padre. Lo hizo por amor al Padre. Por amor al Padre murió por nosotros para salvar a los que el Padre lloraba, sus hijos. Lo hizo por sus hermanos, por nosotros. Pero nosotros nos convertimos en esclavos. A veces andamos con los grilletes puestos y no nos damos cuenta. Somos esclavos de la amargura, de la falta de perdón, del dolor, del rechazo, del abandono, todo lo que viene. Somos esclavos. Y preferimos, como los elefantitos, que no saben la fuerza que tienen, de un circo. Usted ha visto los elefantes, ¿verdad? Que nacen se los llevan chiquititos y les ponen una pequeña cadena y un palito. Y el elefantito solo se hace así. Yo me acuerdo que yo iba a ver un circo cerca de mi casa. Me gustaba ver el elefantito. Se hacía así. Pero ese elefante tiene la fuerza de soltarse, pero no lo sabe, porque toda la vida ha sido esclavo. Y usted a lo mejor sigue esclavo porque no sabe que el Señor quiere darle una libertad 100%. Y es entonces cuando podemos volar. Es entonces cuando todas las visiones, todo lo que Dios quiere que hagamos se va a empezar a manifestar en tu vida. Mientras tú sigas siendo esclavo, no puede obrar en ti. Y eres esclavo porque tú quieres. Porque el Señor dice, la deuda se paga con pedir perdón. Ese es el pago de la deuda, pedir perdón y en realidad soltar de corazón. Amén. Entonces dice, comenzando a hacer cuentas, ya leímos eso. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo estaba ahorcando. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Dice bien, no dice a medias y mañana se lo sacas de nuevo, ¿verdad? No. Te
te perdono. Pero mañana digo, ¿te acuerdas que me hiciste esto? ¿Sí? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Increíble, ¿verdad? Qué increíble palabra. En esto Jesús nos enseña la importancia de perdonar a los demás, como su Padre, nuestro Padre Celestial, nos ha perdonado. Y usa el ejemplo de este siervo, que debía tanto, y su siervo lo perdonó. Pero después de ser perdonado la deuda, no puede perdonar una deuda mucho menor a alguien que está debajo de él. Y ese es el asunto. Le voy a contar algo. Yo ya tenía un poquito de caminata en el Señor, pero alguien me hizo algo que me dolió mucho. Y me acuerdo que agarré el carro y me fui manejando, pero súper enojada. Y dije que mire dónde la dejé ahí parada. Dije, yo no la recojo. No, hay que camine. Y me fui. Y allá en Chicago no son poquito, es largo. Y empecé a manejar y a manejar y a manejar y a manejar. Y diciéndole al Señor, es que ¿cómo me pudo hacer tanto que le he ayudado, tanto que... De repente, ¡fum! Como que me había traído la película de mi vida, me empezó a recordar todo lo que me había perdonado a mí. ¡Wow! Me tuve que parar, tirar el camino a un lado, ponerme a llorar, pedirle perdón al Señor, me volteé. Y cuando regresé al lugar, esa persona venía caminando, como perdida. Me dijo, dame chance, quiero hablar contigo. Te voy a decir todo cómo pasó para que me perdones. ¿Y sabe qué? A muchos nos pasa eso. Se nos olvida la película entera de lo que Dios nos ha perdonado. Y no queremos perdonar a otros. Nos convertimos en siervos malvados. ¿Usted quiere ser siervo malvado? No creo, ¿verdad? Hay gente que nos ha robado, nos ha escupido, nos ha hecho. Si se pueda, no estuviéramos aquí por ellos. Pero no importa. Dejémoselos a Dios. Nosotros soltémoslos, perdonémoslos. Demos chance para que Dios obre en ellos. Pero si no los soltamos, hermanos, entonces esa persona continúa siendo cautiva. El Señor nos muestra que ese es el rey, el rey es Él. Ese rey que se movió por compasión y que perdonó una deuda impagable. Sin embargo, ese mismo siervo malvado no pudo perdonar una cosa pequeñita a alguien que le debía. Y otros van a vernos, nos van a estar observando cómo actuamos nosotros. ¿Sí me explico? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúas tú? Y los ojos de los demás están, sobre todo si somos líderes. Jújule, ¿pudo perdonar o no? ¿Volvió a tender la mano o no? ¿Verdad, Conchita? Sobre los líderes va a estar el ojo. Y si nosotros no perdonamos, nos vamos a encontrar con el Altísimo. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado y nos ha dicho que el perdón es un reflejo de su perdón. El perdón que nosotros le damos a otros es un reflejo del perdón de Él. Hay un peligro si nosotros no desarrollamos misericordia, porque entonces el Señor se quita del camino y el verdugo, que es Satanás, el diablo, los espíritus inmundos, vienen a tomar lugar y atacar nuestra vida. Y el Señor nos ha llamado definitivamente a ser personas compasivas, llenas de compasión. Yo no quiero dar más de lo que el Señor me dio para hoy. Espero que esta palabra, Ismael, ¿puedes subir por favor, aquí arribita? Si pudiera subir el pastor Ismael. Yo quiero dar el tiempo, porque yo le estaba preguntando al Señor, ¿cómo voy a dar esta palabra? ¿Qué voy a hacer? Y me di cuenta que Él se movió en la alabanza.
Y aquí hay muchos que van a necesitar perdonar hoy aquí. Y a lo mejor enfrentar a alguien aquí y decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo lo perdono. Usted me hizo esto, esto y esto. Y ¿sabe qué? A veces ofendemos y no queremos aceptar. Y nos defendemos así como boxeadores. No, yo no fui, yo no hice. Y sí lo hiciste. Sí lo hicimos. Sí lo he hecho. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, obra en mí. Y hoy, yo quisiera que el pastor Ismael nos dio una alabanza